Continuando con la presentación, traemos a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Alexander Rincón Ruiz, del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Colombia. Su tema, valoración integral de servicios ecosistémicos. El profesor Alexander Rincón Ruiz es un economista de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Economía con profundización en Economía Agraria de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó su doctorado en Ciencias y Tecnología Ambiental con profundización en Economía Ecológica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue investigador doctor visitante de la Universidad de Cambridge y sus áreas de interés son cuentas ambientales, ecológica, política, indicadores ambientales, econometría, valoración ambiental y modelación estadística, biodiversidad y conflictos socioecológicos. Se ha desempeñado como secretario técnico de la cuenta satélite del medio ambiente en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, coordinador técnico de la Iniciativa Latinoamérica y Caribeña para el Desarrollo Sostenible, consultor del Departamento Nacional de Planeación, investigador por Colombia de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, evaluador de proyectos ambientales en el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Ha sido docente en las áreas de Medio Ambiente y Desarrollo, Economía Ecológica, Econometría, Valoración Ambiental y Alternativas al Desarrollo en diferentes universidades. Actualmente lidera la línea de investigación Dinámicas Socioeconómicas, Bienestar y Servicios Ecosistémicos en el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. ¿Puede continuar? Buenos días a todos. Yo sé que el nombre de la presentación dice valoración integral, pero es una ñapa ahora, dado que pues tuve una inspiración en las pasadas semanas y por eso cambié un poco el título, pero también voy a hablar de valoración integral, digamos como al final. La inspiración para esta presentación, si pasa a la siguiente. Esto pasó hace pocas semanas, de hecho estamos recién llegados de esto. Dos cosas muy importantes. Primero, hicimos un taller dentro de la plataforma intergubernamental de diversidad de servicios ecosistémicos, que básicamente cubre 100 países y básicamente es como el equivalente al IPCC en materia de diversidad de servicios ecosistémicos a nivel global. Esto lo hicimos en Cali hace 2 semanas y también organizamos la conferencia de servicios ecosistémicos del Ecosystem Service Partnership, una participación muy interesante, 23 países, y hago mención de esto porque en ambas talleres y en la conferencia se discutieron cosas muy afines de lo que se está trabajando acá y muy de contexto de América Latina. Yo creo que una de las grandes expectativas que se cumplieron es que estábamos pensando cosas similares y teníamos problemáticas similares en ambos eventos. Entonces, pues por esto se inspiró el cambio del nombre de la presentación. Bueno, tengo fallas con esto un poco. Bueno, a los que están trabajando temas asociados a biodiversidad y el tema de servicios ecosistémicos, creo que esta es una imagen muy reconocida. La evaluación de ecosistemas de milenio es considerada la evaluación más importante que se ha hecho a nivel mundial, la dirigió Kofi Annan. Participamos por el caso de Colombia y fue interesante porque, digamos, antes de esto siempre la relación naturaleza y su importancia se veía en la importancia en el sistema económico, siempre se veía que era importante porque esto podría afectar al sistema económico. En lo personal, al participar en esto, creo que ha sido un cambio de paradigma en el sentido que la naturaleza ha sido relevante porque era importante para el bienestar humano que tiene una concepción mucho más holística que simplemente la importancia de la naturaleza para temas económicos. Entonces, para mí, esta evaluación cambió realmente un cambio de paradigma. Obviamente, pues tiene sus críticas y etcétera. En el año 2005, nosotros participamos por Colombia. Los verdes son los que tuvieron mucha plata, entre más grande el verde tenía más dinero. Los naranjas no tuvimos dinero, pero igual ahí estuvimos de corazón y hicimos buenas cosas, yo creo. De hecho, tengo problemas con esto. Esas son las cosas que publicamos en su momento, en 2004. De hecho, bueno, si me pidieran volverlas a hacer, no sé si las volvería a hacer nuevamente, pero dieron resultados bien interesantes. Eso se hizo desde el Instituto Humboldt. Ya estoy hablando de hace casi 12 años. Bueno, el diseño parece un poco esotérico. Es culpa mía, en ese momento no tenía buen asesor del tema de comunicaciones, pero
Las flechas querían decir asociaciones, bueno, también en esa época era más economista que ahora, entonces durante mucho tiempo estuve en temas de econometría, estadística espacial, etcétera. Eso fue un análisis de asociación básico en el cual teníamos variables sociales, ambientales, variables económicas, y la rojo indicaba como unas asociaciones inversas y las azules indicaban unas asociaciones directas. Entonces aquí la paradoja era que veíamos que el bienestar económico se asociaba con bienestar social, pero las dos stock de variables se asocian inversamente con bienestar de los ecosistemas. Es decir, es como el mensaje era, estamos bien económicamente y socialmente, pero estamos mal a nivel de ecosistemas y parece que es una tendencia. Eso fue en el 2004, uno podría decir, pero ¿por qué está pasando esto? Tiempo después queda Rausep, que también estuvo en la evaluación de ecosistemas de Milenio, nos acompañó en ese trabajo que hicimos, hiciera este paper que también fue muy famoso, haciéndose la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? La pregunta realmente era fácil de responder, la respuesta era, es que estábamos midiendo mal todo, realmente. Es decir, que esto realmente es una mala medición de todo lo que estamos haciendo, entonces es como las estadísticas también excluyen, y a veces las excluyen por el uso, no porque las hace. Yo tuve mucho tiempo de trabajo en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. Fue un gran aprendizaje y ahí uno aprende que muchas veces el problema de la estadística es un mal uso, o sea, realmente se abusa del uso de las estadísticas y se encubren muchas cosas. De una forma son una forma de exclusión, lo que no está en estadísticas se excluye. Y este fue un gran aprendizaje. Justamente siguiendo esta línea, después tuve la oportunidad de ser secretario técnico de cuentas ambientales, donde de alguna u otra forma gran parte de la pregunta que ahorita decía en la mañana, yo creo que sí estaba resuelta. Yo creo que la macroeconomía sí ha hecho avances. Yo creo que sí se han hecho avances para la inclusión de lo ambiental en las cuentas nacionales. Creo que Colombia es un caso representativo de los países que más ha avanzado en el tema desde hace mucho tiempo. Esto es una muestra de ello, ¿no es cierto? Las cuentas nacionales, los que han tenido experiencia en cuentas nacionales saben que para hacerlas comparables espacialmente y temporalmente fueron casi 40 años de trabajo, pero es que de alguna forma ahora cuando hablamos del PIB podemos mirar y comparar PIB de Alemania con el PIB de Colombia. Eso mismo se está tratando de hacer para Colombia, es un largo camino, pero creo que hay buenos avances y no solamente en términos monetarios, el DANE también ha hecho grandes avances en cuentas físicas, ¿sí? Entonces eso es una forma de ver que se está aportando esto, de tal forma que esto que a veces no se ve, gracias, o sea, esto que es el sistema económico, de alguna forma sí trata de incluir otras cosas que están en el sistema económico. De hecho, esto es un cuadro, voy a mostrar el siguiente cuadro, creo que soy yo, entonces el problema. De lo que realmente nosotros veíamos que hacía falta realmente en el sistema de cuentas nacionales y todo esto de alguna forma se está trabajando actualmente en el DANE, es decir, cómo realmente hacemos para incluir todo esto. Y no solamente, ahí un poco difiero, no se están solamente incluyendo stocks, sino también incluyendo flujos. De hecho, toda la cuenta de servicios ecosistémicos quiere hablar con inclusión de flujos, que es el tema de servicios ecosistémicos. Entonces, un poco diferir de lo que decían alguien ya en temas empíricos, ¿no? Y hay proyectos como el proyecto WAVES, que de alguna forma están avanzando sobre esa inclusión de la contabilidad física y también monetaria en las cuentas nacionales para una mejor toma de decisiones a nivel global. Bueno, todo esto de alguna forma era un contexto, ¿sí? Porque aunque esto va lento, igual el tema de crecimiento económico sigue siendo el paradigma. No voy a expandirme en esto porque creo que las presentaciones anteriores ya hablaron del tema de crecimiento económico. Sin embargo, este tema no solamente es criticado por alguna parte de economistas ecológicos, sino de alguna forma también por las ciencias naturales, por parte de la biología de la conservación ha hecho una gran crítica hacia el tema de los límites de crecimiento económico y creo que economistas destacados que creo que es bueno incluir en las escuelas de economía como Peter Victor, como Herman Daly, como Tim Jackson, han hecho importantes trabajos sobre cómo de alguna forma podemos cambiar esa visión de tener el paradigma de crecimiento económico con casos concretos y prácticos. Los límites de crecimiento también incluso van desde otras áreas, bueno aquí en la Javeriana creo que es muy conocido todo el trabajo de Johan Roxon por el tema de
el tema de análisis de resiliencia, y él en sus publicaciones en la revista Science, que esta fue muy famosa, ¿no es cierto?, hablaba de cómo estamos llegando a los umbrales, ¿no? Aunque efectivamente los ecosistemas pueden tener cierto nivel de resiliencia, estamos llegando a sus umbrales de resiliencia. Esto fue muy importante porque lo publicó en Science, y bueno, Johan Rockström durante buena época fue como la persona que siempre tenía que estar obligada a entrar a las conferencias asociadas a el tema de límites. Entonces fue un muy buen trabajo de Johan Rockström hablando sobre el tema también de los límites biofísicos, no solamente los límites de crecimiento económico desde la economía. Otro muy importante, Stiglitz, de la economía, también habla de esos límites de la economía, también el tema de desigualdad. Un crecimiento económico que cada vez hace más visible una equitativa distribución de los ingresos y que de alguna forma puede tratar de volverlo un poco inestable. Es un trabajo impresionante el que hizo Stiglitz en esto. Voy a pasar esto rápido porque… Y bueno, Piketty, que incluso mencionaba Eric en su presentación hace pocos días que estuvo en Colombia, pues fue como su libro, digamos, bestseller el año pasado. Bueno, todavía sigue siendo como lo más importante. Dijo algo que supuestamente era muy evidente, pero lo colocó en cifras con estadísticas de impuestos a nivel mundial, es que todo el crecimiento económico en los últimos años, aunque no ha sido bien en términos de cifras, lo que ha traído es una gran inequidad, es decir, un crecimiento económico que ha ido acompañado completamente de una inequidad, es decir, una exclusión realmente de fondo, ¿sí? Entonces, los trabajos de Stiglitz, los trabajos de Capital, de alguna forma pueden pensar también a los límites del crecimiento, pero de una forma social. No solamente estamos hablando de límites de crecimiento biofísicos, sino límites de crecimiento sociales. Realmente es sostenible una sociedad con estos crecimientos con un alto nivel de concentración y que no está y que realmente no se está quebrando, sino tiende a aumentar. Bueno, de hecho, en el contexto colombiano, con el tema de reforma tributaria es muy importante hablar sobre los temas de justicia tributaria, realmente que tanto eso va a aumentar justamente esa brecha, quién realmente está pagando los tributos y quién realmente está pagando los temas de crecimiento, ¿no? Y bueno, básicamente el paradigma es simplemente se sigue pensando que el tema del crecimiento y el tema del modelo económico está muy bien y que hay que seguir así, que no hay que cambiar, y hacen supuestos realmente muy fuertes que voy a comenzar a plantear más adelante, ¿no? Por ejemplo, uno fue la crisis financiera, ¿no es cierto? En ese momento, antes del 2008, en la crisis financiera todo se veía muy bien, sin embargo, la peor crisis financiera que se ha existido, todavía realmente muchos países siguen sufriendo las consecuencias de esta crisis financiera. Y bueno, otro autor recomendado, Yun Chang, es de la Universidad de Cambridge, habla un poco de realmente esto, qué fue lo que pasó, realmente la economía estaba diciéndonos que todo está bien y hasta donde realmente también los límites van dentro del mismo sistema económico, no son solamente límites sociales, límites biofísicos, sino dentro de la misma economía. El sistema económico realmente fracasó en su visión de mundo. De hecho, muchos economistas se sorprenden realmente de por qué y qué pasó, por qué no colapsó y por qué no hubo un cambio después de la crisis financiera. La respuesta pues está más adelante un poco. Y bueno, Yun Chang también, en este libro de Economía para el 99% de la población, habla de realmente la economía, lo que pasó es explicar todo el mundo, pero de alguna forma, ¿por qué si no podía explicar el mismo sistema económico? Comenzó a explicar muchas cosas, y no solamente la economía, porque a veces nos da paro la economía, los economistas, pero es una parte de la economía. Yun Chang rescata que hay otras visiones de la economía mucho más holísticas, entre comillas, no tan centradas en un ambiente utilitarista, que podían dar explicación. Entonces él decía, hay que colocar la economía en su lugar, y no una ciencia que realmente explique todo, tiene que interactuar con muchas otras ciencias. Y pues bueno, es un punto de quiebre de la presentación, es más, como que aquí es como un punto de reflexión. Este crecimiento económico que de alguna forma ha traído y que se ha hablado mucho y que no voy a repetir sobre el tema de los límites, tiene una paradoja muy importante, que es que ese mismo crecimiento ha aumentado las asimetrías de poder. Es decir, que cuando hablamos de incidencia de la ciencia y por qué partan ciertas cosas, porque después de la crisis no pasa nada, es porque hay una variable importante que siempre se excluye de todo tipo de análisis, que son las asimetrías de poder. Se queda en el plano de las ciencias políticas, etcétera, pero muchas veces los científicos cuando vemos que no hay incidencia en la toma de decisiones, comenzamos a pensar que es comunicación, que es efecto de incidencia de medios de comunicación, pero una variable muy fuerte que es el tema de la existencia de asimetrías de poder. Y es eso, ¿no? Un crecimiento, más concentración, una mayor concentración aumenta mayor asimetrías de poder y de alguna forma explica muchas de las cosas que siguen pasando. Naomi Klein, recomendada también para lectura,
expone eso muy claramente. A veces se ha cuestionado la ciencia por su baja influencia en incidencia en la toma de decisiones. Sin embargo, más allá de la ineficacia de la ciencia, algo que explica esta poca incidencia se encuentra en las asimetrías de poder que se van a diferentes escalas. En este libro pues ella plantea esa visión realmente. Una variable que, como digo, no está en los modelos y por más perfeccionista que sea un modelo, sin incluir esta variable que está realmente afectando, podemos tener análisis errados, ¿no? Esa es la reflexión también. Los modelos de desarrollo siguen girando sobre un modelo de desarrollo que básicamente se sustenta por la existencia de grandes asimetrías de poder y que se beneficia de estas condiciones. Esto creo que es innegable, es decir, es algo que hay que trabajarlo. Y aquí pues conecto con lo que plantea todo el trabajo de Mario. Cuando se habla de conflictos ambientales también se habla de una exclusión, porque esa concentración ha generado que las decisiones sean favoreciendo a ciertos sectores, pero vía visiones de otros actores, y es lo que ha generado conflictos ambientales, ¿no? No voy a repetir sobre todo el tema de conflictos ambientales que habló Mario. Bueno, Arturo Escobar habla de conflictos ontológicos, de hecho me gusta esa idea, es decir, conflictos simplemente por formas de pensar diferente el mundo, ¿sí? Como un mundo de alguna forma aplasta otras visiones del mundo. No solamente son conflictos por distribución de recursos, sino son conflictos por forma de pensar el desarrollo, por decirlo de alguna otra forma. Este mapa, bueno, ya lo presentó Mario, no voy a exponerlo, pero simplemente sí voy a decir que cuando uno mira este mapa en otros contextos, en términos de Arturo Escobar, uno sí ve un mundo que está en transformación, es decir, un mundo que está cambiando, que uno lo ve por televisión lo ve estático y aburrido, pero es un mundo con grandes movilizaciones a nivel mundial y que un gran crecimiento de conflictos ambientales que se asocian a esto. Es decir, es algo que Bulma tiene que estar en los análisis también, ¿no? Estamos en un mundo, como decía Arturo Escobar, un mundo en transición y bueno, un poco romántico la idea que voy a tener, pero sí, yo pienso que eso es lo que hay que apostar, no sé, como realmente pensar que realmente sí estamos en un mundo no estático, aunque a veces la ciencia también puede ayudarnos a ver un mundo estático que hace lo posible para que no cambie nada, ¿no? Pero en el fondo tenemos que ser como actores de cambio en esto. Bueno, no voy a exponer esto más, simplemente Mario ya habló mucho del tema de conflictos ambientales que tienen que ver con todo tipo de visiones, también lo expuso Mario. Y esto, bueno, es algo que estamos discutiendo con Mario, que de pronto más adelante voy a hacer algunas cuotas sobre el tema de conflictos ambientales en Colombia. Entonces, bueno, de esta parte de la presentación simplemente voy a rescatar esto, ¿no? Realmente sí creo que debemos entender que estamos en un mundo excluyente, hay una exclusión social, hay una exclusión ambiental, hay una exclusión económica, y a todo eso hay grandes asimetrías de poder. Y si de alguna otra forma es una visión pues personal, puede ser compartida, creo que el mayor reto de la ciencia, en todos los campos, porque de alguna forma creo que debemos acercarnos a una ciencia interdisciplinaria, es realmente esto, realmente cómo realmente pensamos a un mundo menos excluyente en todas estas cosas, sino realmente desde mi visión no sé a quién estamos apostando, ¿sí? Realmente creo que es demasiado evidente. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que bajo esta premisa, creo que estamos haciendo muchas cosas sobre esto. Voy a hablar de cosas que estamos haciendo en el Instituto Humboldt en ese sentido. Uno es una visión más incluyente de la valoración, ¿sí? Que a veces se queda prácticamente en la estratosfera diciendo valoración, pero creo que sí podemos hacer mucha contribución desde la ciencia para tener unas visiones de valoración más incluyentes. En el Instituto Humboldt publicamos esto en el 2014, que se llama Valoración Integral de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos. Bueno, ahora yo me gustaría llamarlo más valoración incluyente, por esto de la inclusión, ¿sí? Muchas veces creemos que la integración es algo importante, pero yo creo que tenemos que llegar a una visión incluyente. Es un gran reto, pero yo creo que es posible y creo que es el camino. En esta publicación, no vas a ponerla toda, ahora sí viene el nombre de la charla, Valoración Integral de la Biodiversidad de los Servicios Ecosistémicos. Básicamente partimos de las diferentes visiones de valoración que hay, que pueden ser diversas, contradictorias, complementarias, ¿sí? Y que muchas veces pueden sumar y muchas veces simplemente pueden restar. Aquí de pronto, cuando hablamos de valoración, quiero hacer una aclaración acá, de que la valoración tiene igual diferentes fines, es decir, podemos tener fines netamente contables, por las cuentas ambientales, fines de pasivos ambientales, fines de instrumentos de política,
fines de apropiación y conciencia ambiental, es decir, muy como en armonía de las pasadas presentaciones de ayer, la adoración monetaria, etcétera, puede tener buenos usos apropiados, pero yo voy a hacer alusión exclusivamente a la valoración para gestión del territorio. Es decir, sobre esos fines de valoración, creo que es importante trabajar mucho en el tema de gestión del territorio, es decir, nosotros centramos nuestro trabajo en el tema de gestión del territorio. El tema de gestión del territorio, digamos que hay cosas importantes que en el tema de valoración no puede responder. Para otros fines como contables o pasivo-ambientales, quiero que haga un buen trabajo, pero para fines asociados al tema de gestión del territorio, que tienen este contexto, básicamente, un contexto de una realidad compleja, conflictiva, dinámica, heterogénea, tenemos que pensar otras visiones más incluyentes de valoración, y eso básicamente es la realidad colombiana, bueno, y realidad de América Latina también. En ese sentido, tratamos de definir una valoración integral como esto, una contribución a la gestión del territorio a través de la inclusión de los múltiples valores posibles asociados a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y la identificación de los diferentes conflictos relacionados. Digamos que sea el reto, ¿cómo realmente podemos hacer una valoración que para la gestión del territorio pueda incluir las diferentes perspectivas de valor? Y bueno, después de un trabajo importante, vimos que tenía que ser una valoración más deliberativa, es decir, más participativa, más de inclusión de los diferentes actores. Muchas veces cuando uno habla de valoración de criterio, tipo de valoraciones, realmente no está incluyendo, realmente está integrando, pero realmente no está incluyendo. Entonces, esto realmente era un reto, y pensamos realmente que debería incluir una valoración integral que pueda incluir estas diferentes visiones de valor y que realmente incidan en el territorio, porque muchas veces los análisis de valoración se quedan básicamente en documentos, papers. Aquí realmente cómo podemos hacer una valoración incluyente que incida en la toma de decisiones sobre el territorio bajo los contextos que mencioné ahora. Uno pues era algo que ya estaba en la literatura bien desarrollado y que sigue en avance, es la inclusión de valores sociales y valores ecológicos. Valores ecológicos entendidos como los valores asociados a la capacidad de los ecosistemas de proveer servicios ecosistémicos, es decir, indicadores que ya no son indicadores monetarios, son indicadores que pueden ser biofísicos, pero que nos pueden dar un nivel de importancia que puede ser cuantificado. Y el tema, por ejemplo, de indicadores sociales, que como voy a mostrar más adelante, entrados como lo que está pasando en Tolima con la consulta popular, que más allá de una cuestión que uno ve por noticieros, que es una cuestión activista, tiene un gran soporte académico, tiene una base científica fuerte, y no solamente es una decisión de decir no a la minería, es una decisión minería que tuvo apoyo de la ciencia, de universidades, movimientos sociales, movimientos académicos, universidad, es decir, es algo muy, muy importante realmente. Y esos valores sociales y culturales también tienen que ser expresados, y muchas veces esos valores socioculturales son complementarios a los valores ecológicos. La inclusión de indicadores biofísicos y otro tipo de indicadores sociales y económicos no monetarios también es una parte fundamental que lo desarrollamos, es decir, tenemos que guiarnos por otro tipo de indicadores que no necesariamente tienen que sumarse, sino simplemente pueden complementar, pero bueno, ahí la pregunta es, no necesariamente vamos a hacer un ejercicio de suma, realmente vamos a hacer un ejercicio de inclusión. Después más adelante les voy a contar el tema de, bueno, cómo se suma esto y realmente cómo hacemos para una toma de decisiones con cosas tan diversas y tan contradictorias puede ser. Otra cosa importante que debemos incluir es lo que llamamos inclusión de trade-off, que muchas veces excluyen los clásicos análisis de valoración económica, que es todas las posibilidades que hay acá, ¿no? Podemos tener trade-off, bueno, en el sentido de que, bueno, ¿quién pierde y quién gana de cada decisión? ¿Dónde están los beneficios? ¿Dónde están los costos? En el caso de los trade-off espaciales, ¿quién gana y quién pierde cada decisión? ¿Cuáles son los beneficios presentes y los costos futuros en el caso de los trade-off temporales? Y en los trade-off entre servicios ecosistémicos, muchas veces una relevancia para un servicio ecosistémico excluye otros servicios ecosistémicos importantes. Por ejemplo, esto uno puede decir, cuando habla de beneficios de naturaleza, puede ver que es importante en esto, pero básicamente hay otros beneficios en el cual uno puede identificar un clásico trade-off y que de alguna forma no pueden sumar. Eso también es una posibilidad. Y también comenzar a pensar en una posibilidad que realmente no es blanco y negro, sino también podemos tener ecosistemas multifuncionales, es decir, que no es conservación o conservación, sino de alguna forma cómo podemos garantizar una posibilidad de grises, ¿sí? Que eso se hace únicamente conociendo el territorio y teniendo en cuenta pues, todas estas cosas que he dicho anteriormente. Esto es lo más importante, porque ahora donde dice, bueno,
Entonces usted está hablando de incluir valores sociales, culturales, ecológicos, valores no monetarios, todo eso, después cómo se va a sumar, realmente cómo entonces alguien va a tomar una decisión con tanta cosa. Nosotros partimos justamente que las decisiones no son técnicas, sino son políticas. Y podemos tener muchas bases técnicas que se contradicen, pero la decisión va a ser política. Entonces la idea es incluir esa diversidad y esa complejidad para tener una decisión política. Y el tema de escenarios nos parece un aspecto muy importante que permite esa inclusión de valores, esa participación de los diferentes actores con buena capacidad técnica para realmente hacer una decisión sobre el uso y gestión del territorio. El tema de esto es que, claro, esto requiere pensar a largo plazo y requiere tener muchas cosas que a veces no se tienen, pero creo que hay que cambiar paradigmas, ¿no? A veces quieren tiempos de corto plazo para toma de decisiones, pero creo que ya llevamos mucho tiempo de decisiones a corto plazo que no funcionan y tenemos que comenzar a tener ya pensamiento de largo plazo estructural para cambios de largo plazo y con de pronto salidas pequeñas de corto plazo. Entonces, sí, en el fondo es un cambio de paradigma. Esto, bueno, es un artículo que muestra un poco eso, ¿no? Uno puede tener diferentes tipos de valoración con diferentes resultados y no es que ninguno esté mal, o sea, no es cuál cojo para tomar la decisión, no, todos están bien, la decisión es técnica, finalmente es cómo incluyo a todos. Y en el tema de escenarios, bueno, cuando uno se imagina escenarios, se imagina algo muy técnico de modelación, no, aquí estamos hablando también de escenarios mixtos. Los escenarios mixtos pueden incluir una buena base técnica de análisis de umbrales, etcétera, y tendencias de umbrales, pero también una inclusión de las visiones de los diferentes actores que, si están debidamente empoderados e informados, pueden contribuir mucho más a una decisión ideal, digamos. El tema de escenarios es fundamental, bueno, eso es un gráfico para temas de complejidad, de incertidumbre alto. Yo creo que, como decía también Rostron, el tema de la incertidumbre es algo con lo cual ya tenemos que vivir antes. Los modelos económicos estaban acostumbrados a darnos un mundo perfecto, exacto, pero creo que la incertidumbre cada vez más alta y tenemos que trabajar bajo eso. Es decir, realmente no estamos trabajando en un punto en el cual no sabemos qué puede pasar en ciertos puntos, y eso es algo que es clave incluirlo, y el tema de escenarios lo puede incluir. Esto es lo que hicimos como en el tema de evaluación integral, y es el tercer paso, el tercer componente, que la adoración sea parte de un proceso. La adoración casi siempre se piensa como un punto aislado, ¿sí? Simplemente se hace y bueno, miramos cómo puede incidir, o se queda simplemente, como decía antes, en un artículo, un documento de trabajo, o simplemente una forma para cumplir, bueno, hicimos la adoración y ya hicimos la tarea. No, la adoración tiene que ser un proceso de inclusión y un proceso que realmente lleve a una adecuada gestión del territorio. Un proceso que de alguna forma tenga bases previas, que es entender los contextos locales, es decir, realmente entender los diferentes actores, entender las diferentes visiones, ¿sí? Y una vez se crea este contexto, esta caja, si la abrimos acá, incluiría entonces los valores ecológicos, los valores sociales, los valores incluso económicos, las diferentes trade-off, y a partir de esto sí podemos hacer una visión de concertación de escenarios, pero en la medida que vamos también trabajando unos actores informados netamente, que muchas veces solamente son informados, a unos actores empoderados, ¿sí? De tal forma que estamos construyendo un proceso de largo plazo y pasamos de un estado del socioecosistema vulnerable a un estado del ecosistema resiliente. Esto es todo un proceso. Alguien puede decir cuánto dura esto. Bueno, no, le garantizo que no va a ser a 5 meses, no va a ser la oración económica que se haga en 3 meses y se le entrega, no. Es una construcción colectiva donde la oración realmente incide en una gestión del territorio. Los costos de esto pueden ser largos, pero los beneficios de largo plazo son importantes. Muchas veces los beneficios es que esto puede generar un proceso a largo plazo estructural y permanente, y no muchas veces procesos de corto plazo erráticos que finalmente se cambian de un momento a otro y vuelven. Vale, esto con respecto a los trabajos de valoración integral, no sé cuánto tiempo llevo, se fue ya, pero bueno, aquí sigo. Eso con respecto al tema de la importancia de las nuevas visiones de adoración en el tema en el contexto colombiano. También estamos trabajando con otras visiones de inclusión, que es lo que estamos tratando ahora con Mario. Pues esto es complementario a lo que plantea Mario. Nosotros estamos trabajando mucho el enfoque de servicios ecosistémicos, pero de pronto para no generar traumas, no es un enfoque mercantilista, nada de esto. De hecho, el concepto de servicios ecosistémicos tiene una visión nada de mercado, una visión más como de hacer links entre lo social y lo ambiental, ¿sí? Entre lo político y la ciencia. Después, bueno, tuvo una rama que trató de volverlo a un mercado, pero ¿cómo podemos hacer links con otras áreas? ¿Sí? Entonces, con conflictos ambientales, por ejemplo, estamos viendo que es una cosa muy importante. A veces el tema de análisis bioecosistémico se queda muy en lo técnico, muy en la parte de los ecosistemas, los beneficios, la capacidad de los ecosistemas, pero realmente no incluyen muchas de estas cosas de asimetrías de poder y temas políticos que son fundamentales para la toma de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, en este trabajo que
también hicimos con Mario, pues está el tema de los llamados servicios ecosistémicos, que uno lo puede analizar de la visión clásica, pero si uno analiza desde el punto de vista de conflictos ambientales, mira que todos realmente están asociados con una problemática sobre distribución e impactos. Acá están como las actividades que más generan conflictos ambientales, en este caso sería la minería y la energía fósil y petróleo, y vemos que realmente es la que más afecta a servicios ecosistémicos, ¿sí? Junto con en el tema de petróleo básicamente que está acá, ¿sí? Es decir, esto no es usual verlo muchas veces en análisis de servicios ecosistémicos, pero vimos la posibilidad de incluirlo y trabajarlo, de tal forma que se enriquecieran ambos enfoques, el enfoque de análisis de conflictos ambientales y análisis de servicios ecosistémicos. Entonces aquí comienza como la riqueza de tener interdisciplinariedad con ciencias políticas, con ciencias económicas, con ciencias sociales y también con las ciencias naturales, porque estamos entendiendo un territorio de todos los puntos de vista. Voy a pasar esto y vale. Sobre eso ya hay trabajos interesantes, ¿sí? Incluyendo realmente ese trabajo de Tomás Sikor es importante, donde ya poner como sobre la mesa que muchas veces el trabajo de servicios ecosistémicos que se viene haciendo, no sé si muchos de ustedes trabajan en el tema, pero realmente no estaba incluyendo esto, no estaba incluyendo las asimetrías de poder y no estaba incluyendo temas de justicia ambiental y era fundamental, era un eje transversal. Y con Mario básicamente estamos trabajando esa línea. Esta es como la parte de servicios ecosistémicos que hemos venido haciendo, ¿sí? Y aquí es como cómo politizar eso un poco, ¿no? Entonces viene todo el trabajo ya con lo que mencionaba Mario de justicia ambiental y el tema del conflicto ambiental, es decir, cómo de alguna forma desde lo que uno puede llamar ciencia dura, el tema de trabajo de ecosistemas, trabajo de umbrales, etcétera, lo puedo complementar también cómo se están distribuyendo todos los beneficios de los, entre comillas, de los ecosistemas. Es decir, es como unir dos mundos para una decisión mucho más acertada. Y esto, bueno, eso también parte del artículo que estamos haciendo, es realmente cómo esa combinación de enfoques puede realmente llevar a una mejor gobernanza y una mejor toma de decisiones. Ese es como el reto, ¿sí? Es algo que estamos trabajando hasta ahora, como les decía, durante un tiempo grande yo trabajé en enfoque de servicios ecosistémicos, algo también que trató de disciplinar, pero vimos mucha riqueza en vincular ambos enfoques y creemos que el camino es seguir vinculando más enfoques para una adecuada gestión del territorio. Esto es posible, sí es posible, de hecho lo estoy diciendo teórico, pero ya está pasando en la práctica. Hicimos un documental que se llama Diálogos con la Naturaleza, construyendo puentes de vida, ya está disponible en YouTube, lo pueden acceder, y aquí reflejamos esto. Esto que estoy comentando ya está en la práctica, casos de estudio en Colombia, donde el enfoque de bioecosistémicos de alguna forma se utiliza para empoderar población en el tema, entre comillas, técnico, de lo estrictamente funcional, el tema funcional de ecosistemas umbrales, y cómo también lo mezclan con el tema de conflictos ambientales. El caso más relevante, de hecho, que es central en el documental, es el caso de Coello, en el Tolima, y que de alguna forma tiene que ver con la consulta popular ahorita que están haciendo para la minería, ¿no? Repito, esto uno lo ve por televisión y lo ve como una cuestión muy de activismo, pero tiene una gran base académica allí. Hay muchas universidades que están participando ahí, muchos movimientos que se han fortalecido, es decir, realmente comúnmente puede hacer unos vínculos entre la ciencia y las comunidades, si hace ese empoderamiento que plantea en la gráfica anterior y de alguna forma eso incide en toma de decisiones. ¿Sí? Una toma de decisiones que a veces uno cree que es de arriba, de aquí la ciencia hacia arriba, no, aquí es una ciencia de la ciencia a los actores locales empoderados tratando de hacer cambios estructurales, ¿sí? Y bueno, con la sentencia de la Corte Constitucional que los que ven en noticias ya da un poco de aval para el tema de las consultas mineras, es un paso importante, pero o sea, sí se puede hacer este camino. Y lo tercero, otra cosa que también está pasando, que tiene que ver con esto que mencionaba, con una visión más incluyente, es el tema de trabajo sobre instrumentos de política, que finalmente es lo que uno dice, bueno, ¿cómo se pone eso en la práctica y cómo se come con instrumentos de política, ¿no? Los tomadores de decisión necesitan realmente qué hacer para incidir, que básicamente es como a veces los links entre ciencia y el tomador de decisión, bueno, de arriba, ¿no? Y eso es importante, ¿no? A veces ese tipo de instrumentos, que es el que más se analiza, instrumentos de mercado, tasas, impuestos, subsidios, pagos por productos ambientales, etcétera, etcétera, es como el común, porque son instrumentos de corto plazo, funcionan y ya está, ¿sí? Pero básicamente estos generan una gestión realmente muy de corto plazo y no garantiza, bueno, un poco Eric habló de esto también ayer, ¿sí? Realmente qué tanto esto garantiza cambios estructurales o simplemente qué tanto hasta que se dejen de pasar esto realmente se está haciendo un cambio o no se está haciendo un cambio.
La idea es que esto sea acompañado por otro tipo de instrumentos de política más asociados a las instituciones no formales, ¿sí? Que permita una gestión del natural sostenible de largo plazo. Todo esto que estoy analizando acá lo discutimos y se trabajó en la conferencia que les comenté al comienzo que hemos estado, y eso fue muy importante. Hablamos sobre temas de valoración, hablamos sobre temas de instrumentos de política, y ahí yo veo una gran posibilidad del tema de inclusión. Y esto, aunque puede sonar de largo plazo, realmente esto es lo que haría una gestión sostenible estructural, un cambio estructural de largo plazo. Esto lo he evidenciado en trabajos que he hecho. Bueno, durante casi 5 años estuve trabajando el tema de conflictos ambientales asociados a cultivos de uso ilícito en Colombia. Básicamente en los artículos que estaba mostrando evidencia eso, ¿no? Gran parte de la política antidroga se basaba en una política de ese tipo, ¿no? De palo y garrote, ¿no? Se daba paro en el sentido de que se fumigaba y se daba zanahoria en el sentido que pagaban para que dejara de cultivar. Fue un fracaso total, finalmente, como se demuestra también en este artículo, donde generó un desplazamiento de los cultivos ilícitos a zonas vulnerables como el Pacífico, donde realmente nunca había tenido cultivos ilícitos antes del 2000. Fue la tragedia porque los cultivos se desplazaron y generaron efectos en pues, uno de los hotspots más importantes del mundo, el Chocó geográfico, y también afectando a una de las poblaciones más vulnerables, que eran las comunidades negras. Es decir, como una política pensada desde arriba de instrumentos de mercado de corto plazo que posiblemente son efectivos, realmente generaron consecuencias negativas. Y en este artículo que tengo acá, que se publicó en este libro publicado en Oxford, hablábamos realmente de cómo eso hubiera podido ser diferente si se hubiera realmente enfocado en una visión más de instituciones no formales con las comunidades, porque realmente lo que encontramos en el análisis es que las personas tenían otra forma de pensar y otra forma de responder a los instrumentos de política. O sea, la realidad local donde hay cultivos de uso ilícito es muy diferente, ¿sí? Es decir, ¿qué tanto hubiéramos podido invertir en realmente cambios? Bueno, eso está en lo que se acordó en La Habana. Es decir, yo era muy optimista de estos acuerdos porque esto lo que escribimos acá sí lo veía plasmado en los acuerdos, de un cambio total de la visión sobre el tema de antidrogas, de política antidrogas hacia una realidad local, realmente qué es lo que está pasando en las comunidades, hacer un desarrollo rural integral en esas zonas que realmente entendiera esos contextos. Entonces, esto es una demostración de lo que les comenté. De hecho, bueno, esta es una cuña. La otra semana vamos a tener un conversatorio en la Universidad de los Andes, que también lo organiza la Universidad Nacional y la Universidad Javeriana, sobre ese tema en particular. Bueno, ahora, es un artículo que publiqué hace poco sobre el tema y bueno, va a ser un objeto de discusión sobre ese tema de cómo las políticas antidrogas están realmente entendiendo contextos locales complejos y qué tanto de alguna forma podemos seguir así o cuáles son los nuevos retos que tenemos en materia de esto. Bueno, ya como para ir finalizando, yo creo que una gran inspiración para gran parte de lo que he estado trabajando es Arturo Escobar. Hay una cosa que es muy importante de la que él habla, de hecho en las preguntas de la mañana, y a veces muchas preguntas cuando hablo con estudiantes es, pero ¿cómo hacemos para cambiar el sistema por otro sistema? Porque siempre se piensa en el tema de que el sistema es el problema. Arturo Escobar tiene una visión muy interesante que es que realmente no es buscar otro sistema, es simplemente que un sistema que posibilite que otros sistemas también sean posibles. O sea, la frase de él la sintetiza en un mundo donde quepan otros mundos. No es tanto qué mundo creamos, sino realmente cómo garantizar que todas las posibles visiones de desarrollo, todas las posibles visiones de inclusión local sean posibles y que este sistema lo deje pasar. No se trata de reemplazar uno u otro, se trata de que uno deje que otras cosas sean posibles. Esa visión, aunque también me parece romántica, creo que es una apuesta en la cual yo creo totalmente. Y es eso, mantener esa diversidad de mundos, así como se habla de la importancia de la diversidad, también es importante mantener la diversidad de organizaciones, la importancia de diversidad de modelos de desarrollo, no realmente aplastarlos y eliminarlos, sino realmente cómo permitir eso. ¿Sí? Ese es el reto, yo creo que la ciencia tiene grandes retos, ¿no? Porque muchas veces, aunque inocente o inocentemente, uno termina como trabajando en el común, ¿no? En la respuesta que está allí, porque supuestamente no hay posibilidades de cambio. Pero yo creo que la experiencia, la cantidad de conflictos ambientales que están surgiendo, la cantidad de organizaciones sociales que están avanzando, sí están mostrando que hay no una visión de un nuevo mundo, o sea, en lugar de otro, sino que muchos otros que simplemente quieren seguir existiendo y que los deje existir. Yo creo que eso es común en todos los movimientos grandes a nivel de América Latina, a nivel
incluso Europa. Si ustedes se fijan, realmente no es que haya un acuerdo cuando la gente hace movilizaciones, hay muchos protestando por muchas cosas y el común realmente es que no quieren esta parte que los está, digamos, aplastando. Es una visión más como de dejar que otros mundos sean posibles, como lo dice Arturo Escobar. Eso también lo ha trabajado Elinor Ostrom en el punto de decir, bueno, cómo los manejo comunitario puede ser mucho más efectivo que otros tipos de manejo, es decir, y con evidencia empírica, bueno, por eso fue Nobel también de economía. Es decir, que sí, yo creo que hay posibilidades. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, este es mi sentido de optimismo. Yo creo que, nuevamente retomo lo que hicimos la semana pasada, esta fue la primera conferencia latinoamericana de servicios ecosistémicos, y por el contrario, lo que alguien pueda pensar por el hombre, todas esas cosas se discutieron. Tuvimos mesas de trabajo sobre valoración integral, tuvimos mesas de trabajo sobre conflictos ambientales y servicios ecosistémicos, participaron 23 países y creo que habían siempre preguntas y retos similares. Eso fue decir, todo lo que ahorita les comento realmente creo que está pasando, o sea, no es una cuestión teórica, sino en la práctica está pasando. Se presentaron casi 153 trabajos, muchos de esos apuntaban a esas visiones, hay que tener nuevas visiones sobre el tema de valoración, hay que tener visiones más participativas, etcétera. Y bueno, eso también pasó la semana pasada. Esto no fue la conferencia, esto fue el taller que les dijimos que era dentro del panel intergubernamental de diversidad de servicios ecosistémicos. Actualmente pues hay más de 100 gobiernos participando, y lo interesante, lo que pasó ahí fue lo siguiente, ¿no? De aquí salió una guía de valoración, que es justamente la que hacíamos el taller la semana pasada. Esta es la guía. Es decir, que de alguna forma, como decía Patricia Albanera, que es la líder también de este trabajo, es una especie de caballo de Troya, porque estamos en un estamento global hablando de inclusión de valores y visiones de mundo, ¿sí? Esta guía creo que salió ya hace 3 meses, nosotros hicimos la primera taller en América Latina hace 2 semanas, y creo que hay un camino importante para trabajar allí. ¿Qué decía esta guía? Bueno, aquí estamos los que participamos, eso fue las 2 semanas pasadas. Esto es lo que plantea la guía, ¿no? Realmente una visión clásica, una valoración clásica a veces excluyente, a una valoración más incluyente que tiene que ver con, ellos lo llaman también valoración integral, pero va mucho más allá de la integración, va al tema de inclusión, cómo realmente podemos incluir diferentes visiones del mundo para la toma de decisiones. Fue un taller que a mí me gustó muchísimo y generó pues mucha esperanza de lo que viene, ¿sí? Porque a veces uno ve que las agendas globales contradicen las agendas locales y finalmente aquí creo que hay una posibilidad. Esto también, desde la misma ciencia, Nature, que es como una de las revistas científicas más importantes, publicó el año pasado esto, no era un cómic, simplemente estaba mostrando que era muy importante y el nuevo camino era el tema de la interdisciplinariedad, pero no solamente una interdisciplinariedad en la que hable ciencias políticas, ciencias sociales, ciencias económicas, sino también inclusión de saberes locales, comunidades. Es decir, de hecho eso fue un comentario que alguien me hizo en Cali, ¿no? En esa gráfica no están las comunidades, sino tantos actores. Ahí también se va a hacer una inclusión importante. Entonces creo que el camino es ese, y bueno, cierro con esto, creo que el tiempo ya se superó. Yo creo que la apuesta es esta, y digamos, como investigador, creo que definitivamente hay que seguir construyendo y aportando para esa frase de Arturo Escobar, de un mundo donde quepan otros mundos. Creo que sí es posible. Claramente a veces la ciencia o la investigación en ciencia depende de la oferta y de los mercados. A veces uno quisiera hacer cosas, pero no hay dinero para ciertas cosas. A veces la oferta científica depende más de los que dan el dinero, pero creo que la academia y estos espacios son fundamentales, porque es en la academia donde de alguna forma podemos tener incidencia en esos actores. Y repito, aquí lo fundamental es el empoderamiento de las poblaciones locales, ¿sí? Para de alguna forma tener una mayor incidencia en la gestión de los territorios. Eso es un reto importante, yo creo que a futuro, y como se ven las cosas, esa es como la tendencia. Bueno, muchas gracias por la atención.